Vice Admiral Clarence Kaufman, Commander of the Fifth Fleet, speaking. I want to say something, and I want you to listen carefully. You may die today, yes. However, we will all die for the same thing. Humanity's survival. They don't want us to fight together, united, and that's what we need to change. We will die satisfied, and we will hold the Dark Lady's hand with pride, because we would have given our lives for the highest honor, to give humanity one more second. We will give our everything to stop the apocalypse. And united, we will prevent Acheron's fall and the end of humanity. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos aquí, hoy nos hemos escapado, hemos venido a Corvus Belli a grabar la presentación o explicar un poco cuál es nuestro nuevo proyecto en Rampart Design, que en este caso es Acheron's Fall, el juego de batallas espaciales en el universo de Infinity. Me acompaña Alberto Aval, Brando Castro, ¿qué tal? Para los que se acuerden. Para los que se acuerden, no, yo creo que se acuerda mucha gente. Que bueno, nos va a contar, lo primero que vamos a hacer es una pincelada a qué es Infinity, porque puede ser que haya gente que ha llegado a este vídeo y no sepa qué es Infinity, a estas alturas. A estas alturas. Llevamos casi 20 años ya en el mercado. Bueno, Infinity es un wargame de miniaturas que hemos publicado desde Corvus Belli y que ocurre en un posible futuro de la humanidad dentro de unos 180 años, donde las naciones actuales humanas se han reconfigurado en nuevas naciones y pugnan por, pues como todo, por los recursos y demás, pero en toda esta historia han aparecido una raza alienígena a través de un portal que amenaza a la humanidad de alguna manera. Y eso es un punto muy importante en el juego que vamos a ver, porque yo creo que eso ya lo puedes explicar tú. Sí. El portal de Acheron es el más importante en este momento. Básicamente esos aliens o esos malos, depende de para quién juegues, son la amenaza para la humanidad y el punto de contacto es lo que se llama el bloqueo de Aqueronte, o sea, es la puerta de Aqueronte y el bloqueo, que es, digamos, donde están las máximas flotas humanas para defenderse de ese ataque de los aliens malvados. Y aquí lo que vamos a representar es esa batalla, aunque después el juego te permitirá representar muchas batallas y podrás configurar tus propias batallas. El lore centrado de este juego es, pues, por eso se llama Acheron's Fall o la caída de Aqueronte, y vamos a intentar evitar o hacer, si jugamos con el ejército combinado, vamos a intentar que caiga Aqueronte, y es un poco el leitmotiv del juego. Como veis, es un juego de batallas espaciales con miniaturas de alta calidad, estarán fabricadas en plástico y, como veis, en este despliegue que hemos hecho, veis todos los componentes que van a llevar el juego. Va a llevar paneles porque principalmente el juego lo que representa es que nosotros somos los capitanes de las naves, a diferencia de otros juegos que hay en el mercado en el que se juega más con flotas o se juega con cazas y con diferentes configuraciones. En este caso nosotros hemos apostado por llevar el capitanear la nave a otro nivel de inmersión. Por eso, como veis aquí, pues cada nave tiene un panel con todos los componentes necesarios, donde podemos hacer un montón de acciones diferentes, podemos programar y configurar un montón de cosas que después vamos a aplicar en la fase de combate. Se utilizan cubos para marcar las acciones, tenemos un panel, que una de las cosas más interesantes del juego es cómo mueven las naves, porque las naves se mueven como si estuvieran en el espacio utilizando la inercia, y este panel, que se llama IME, es el que representa esa inercia y cómo vamos a poder configurarla para movernos por el espacio. Y como veis, pues aquí tenemos todo, todo lo necesario para un buen juego de naves, tus reglitas para moverte, tenemos tus objetos, asteroides, para chocarse o no contra ellos. Estos son cartas de iniciativa, ahora explicaremos después de este vídeo cómo funciona el juego un poco más en detalle. Pero cartas de armas, las naves son totalmente configurables, es decir, dentro de un chasis tú vas a poder configurar tu nave como tú quieras, y el juego pues tiene una duración aproximada de 1 horita, más o menos, depende de la cantidad de jugadores,
y tiene principalmente dos modos de juego. Tiene el 1 contra 1, en el que tenemos unos puntos, configuramos nuestra flota, que son muy poquitas naves, sería más un grupo de combate que una flota, y configuramos nuestra nave y combatimos contra otro, no solo en batallas de mata-mata, que podemos decir, sino también con misiones y escenarios. Y después tenemos, te permite, juntando dos cajas, porque las cartas y los componentes te lo van a permitir, que si juntas dos cajas, tienes 8 naves, puedes jugar con 8 naves o hasta 8 jugadores. Con lo cual, dentro de la misma caja básica, tenemos dos modos de juegos. El modo de juego competitivo y el modo de juego multijugador, que como ya veréis cómo funciona el juego, hace que las partidas sean divertidísimas y súper interesantes. Lo que vemos ahora encima de la mesa son 4 naves de 4 facciones de las que están representadas en Infinity. El juego es para únicamente 2 facciones que se enfrentan entre ellas, la humanidad contra los aliens. Sí, siempre va a ser 2 bandos. Siempre va a ser los aliens o el ejército combinado contra el bloqueo de Aqueronte representado por todas las facciones de Infinity. En este caso tenemos, podríamos decir, las facciones más representadas en el espacio a nivel de combate, porque igual alguien dice, bueno, pero hay algunas que son más espaciales, pero las grandes flotas de guerra, este juego está muy basado en las flotas de guerra de cada facción, con lo cual tenemos representadas las que tienen las mayores flotas de guerra, ¿no? O las que están más en combate a la vez, que son Panoceanía, Yuchin, tenemos ejército combinado y también tenemos, en este caso, Morat, para que también haya un poco de variedad. Pero se publicarán en la campaña de crowdfunding, se publicarán más facciones para que el máximo de facciones posible del universo de Infinity, que son muchas, estén representadas en el juego. Pues bueno, esto que veis aquí es lo que sería la caja básica, el core box, y lo que vamos a hacer ahora es hacer una partida introductoria. Pero antes recordad a seguirnos en nuestras redes sociales, en @ramperdesign, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos, y recordad que en la descripción vais a tener el link a la campaña para seguir la campaña, que es lo más importante, y así recibiréis una notificación. La campaña va a ser en GameFound y así recibiréis una notificación cuando la publiquemos. Así que bueno, vamos a darle una partidita a esto, a ver cómo funciona.